Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Ángel y hoy mi equipo y yo les estaremos hablando acerca de la colonización europea y algunas características en la civilización. Arquitectura colonial. Las casas coloniales del siglo XVI tendían a ser un simple diseño y estructura. Por lo general eran de una o dos plantas y tenían techos a dos aguas, que eran prácticos para lidiar con las condiciones climáticas y de lluvia. Las viviendas coloniales del siglo XVI se construían principalmente con materiales locales disponibles en la región colonial. Esto incluía madera, adobe, caña, palma y otros materiales naturales. Los colonos utilizaban lo que tenían a sus manos para construir sus casas. Dado que muchas colonias se encontraban en climas cálidos o tropicales, las casas coloniales del siglo XVI a menudo incorporaban características de ventilación como ventanas con persianas o rejillas para permitir la circulación del aire y mantener las casas frescas. En muchas colonias la arquitectura de las viviendas estaban influenciadas por las culturas locales, lo que resultó una mezcla de estilos arquitectónicos. Esto dio lugar a una arquitectura híbrida que combinaba elementos europeos con elementos indígenas o locales. Hola, mi nombre es Ángel y yo les voy a hablar acerca de lo que se producía en esa región. Los europeos introdujeron nuevos cultivos en América, como la caña de azúcar, el trigo, la cebada, el arroz, el café, el té y el tabaco, pero América ofreció una variedad de productos como el maíz, la batata, la calabaza, el tomate, el chocolate, el cacahuate, la vainilla, los ajís, el aguacate, el frijol, las papas, entre otros. La comercialización de lo que se producía. Existía toda una cultura de mediadores y de peligros, ya que los territorios colonizados eran considerados fuentes de riqueza fácil e inmediata. Así prosperaron tanto los comerciantes como los otros intermediarios y también grupos que se aprovechaban del movimiento de recursos para capturarlos por la fuerza, como los piratas del Caribe. Las potencias europeas podían participar solo como intermediarios de los artículos comunes comercializados en los mercados asiáticos de ese entonces. El alimento más importante en América era el maíz. En culturas como la mexica, que adoraban a la diosa del maíz, Centeotl, y los mayas, con historias como la del Popol Vuh, que cuentan que el hombre fue creado por los dioses con el maíz. Del otro lado, en el continente europeo, el trigo era la base alimenticia de los europeos, ya que con el trigo hacían distintos alimentos como el pan, que durante la colonización por lo regular cenaban champurrado con pan. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Benny Hernández y les voy a hablar acerca de la tipo de vestimenta que usaban durante la colonización europea en América. Durante la colonización española en América, la vestimenta variaba según el estatus social, la región y la época. Las personas de la alta sociedad española en las colonias llevaban ropas lujosas y elaboradas. Las mujeres solían usar vestidos largos, generalmente hechos de telas de alta calidad, como la seda y el terciopelo. Estos vestidos a menudo tenían mangas anchas y faldas amplias con encajes y bordados. Los hombres vestían trajes que incluían pantalones, chaquetas y chalecos. A menudo usaban sombreros adornados y llevaban espadas como parte de su atuendo. La vestimenta de la clase media y de los trabajadores. Lo de los hombres consistía en pantalones y camisas con chaquetas o capas más simples de las que portaba la alta sociedad. En climas cálidos era común que tanto hombres como mujeres llevaran sombreros o sombreros de ala ancha para protegerse del sol. En comparación con la vestimenta de la población indígena, los pobladores indígenas mantuvieron su vestimenta tradicional en gran medida, que variaba según la región y la cultura. Los trajes indígenas estaban confeccionados con telas locales y a menudo incorporaban diseños y patrones tradicionales. Ya había quedado un tiempo atrás un poco el uso del taparrabo, ya existía alguna elaboración de telas un poquito más complejas, no tanto complejas sino en el sentido de mayor cantidad para una prenda de una sola pieza, como por ejemplo la manta, etc. Los españoles influyeron en la vestimenta indígena al introducir nuevos materiales y estilos, pero en general la población indígena continuó vistiendo su ropa tradicional. La vestimenta de la clase media y los trabajadores, en este caso de los españoles, era más funcional y sencilla en comparación con las de la alta sociedad.
Las mujeres usaban vestidos más simples hechos de telas como algodón o lino. Sus vestidos solían ser más cortos y menos ornamentados. Proceso de elaboración de vestimenta de la población en el colonialismo europeo. Confección de prendas. Una vez que se tenían las telas, se confeccionaban prendas de ropa a mano. Los sastres y costureras de la época elaboraron trajes, vestidos, capas y otros tipos de prendas. Comercio y distribución. Las prendas de ropa se distribuían a través de un sistema de comercio que involucraba a mercados locales y regionales. Las telas y las prendas también eran de comercio con Europa. Este proceso implicaba una combinación de técnicas indígenas y europeas, y la mano de obra tanto indígena como mestiza desempeñaba un papel fundamental en la producción de ropa en la Nueva España durante la época colonial. ¿Qué tipo de vivienda utilizaban? Bueno, durante la colonización española en América, las viviendas variaban según la región, el clima y las disponibilidades de recursos locales. Algunos tipos de viviendas eran como las haciendas, que eran áreas rurales. Las haciendas eran propiedades extensas donde se llevaba a cabo la agricultura y la ganadería. Las viviendas en las haciendas variaban en tamaño y estilo, pero a menudo eran construcciones de adobe o ladrillo, con techo de teja o de paja. Las haciendas eran típicas en América Latina y eran el centro de la vida económica en las colonias. Otra es la casa colonial. En áreas urbanas, las casas coloniales eran comunes. Estas casas estaban construidas en su mayoría de adobe, ladrillo o madera. Tenían techos de tejas y a menudo presentaban patios internos con jardines y fuentes. Las casas coloniales españolas en América solían ser de una o de dos plantas y a menudo tenían balcones de hierro forjado. Otros son los hogares indígenas. En muchas regiones de América, las poblaciones indígenas mantuvieron su estilo tradicional de vivienda. Estas viviendas variaban enormemente según la cultura y la región. Algunas de las viviendas indígenas más conocidas incluyen las chozas de palma, las casas circulares o rectangulares con techos de paja o palma y las viviendas en terrazas que se encontraban en los Andes. Soy Fernando Corona y les hablaré de su alimentación. Alimentos indígenas. Los conquistadores también adoptaron elementos de la dieta indígena, como el maíz, el cacao y el chile. El maíz en particular se convirtió en un alimento básico en América y se usó para hacer tortillas, tamales y otros alimentos. Sus platillos típicos. El mole. Es una salsa compleja que se originó en México y que combina ingredientes indígenas, como el chile y el chocolate, con influencias europeas. Hay varios tipos de mole, como el mole poblano, que incorporan ingredientes como el pan y las almendras, que eran desconocidos en el Nuevo Mundo antes de la llegada de los europeos. Chiles en nogada. Este platillo mexicano es un claro ejemplo de la fusión de sabores y técnicas culinarias de ambos mundos. Consiste en chiles poblanos rellenos de picadillo, carne de res o cerdo con frutas y especias, cubiertos con una salsa de nuez y esparcidos con granada. Tamales. Los tamales son un ejemplo de un platillo que combina ingredientes indígenas, como el maíz, con técnicas culinarias europeas, como la carne de res o cerdo, para crear un platillo distintivamente latinoamericano. Y esto fue todo. Espero esta exposición haya sido de su agrado.